El síndrome convulsivo es el tema que se me ha dado y agradezco a los organizadores de este evento para poder yo dirigirme, y en realidad voy a tratar enfocándome en temas de fisiopatología evidentemente, pero algunos otros temas que necesariamente son importantes para poder aclarar sobre lo que viene a ser el enfoque de un paciente con epilepsia. Algunas veces, el día de hoy, por ejemplo, en la consulta, una licenciada en enfermería me decía: me han dicho que tengo epilepsia, doctora, pero ella pensaba yo, o debería pensar, que teniendo los conocimientos de salud debería ahondarse más, porque la pregunta no debe quedarse en tengo epilepsia. La siguiente pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál creen? O sea, si yo tengo, les digo, bueno, buenas tardes, disculpe, quiero comentar, yo tengo epilepsia, ¿y ustedes qué harían? Ya, pues, como tener presión alta, tener anteojos, tener miopía, ¿podría ser eso? Puede ser eso. En realidad, el término epilepsia denota aún, en los tiempos actuales, aunque cada vez menos, una suerte de prejuicio, hay aún en unos centros de estudios o familiares, de que puede el término mismo asustar, preocupar más de la cuenta de repente. El caso concreto, por ejemplo, de esta persona, aunque debería haber terminado con el caso, pero creo que es importante, yo le digo: perfecto, licenciado, usted tiene epilepsia, pero ¿a qué es? ¿Debido a qué? Es como tener un síndrome febril, pero por tifoidea, por tuberculosis, por una influenza. ¿Por qué tiene fiebre? Igual, la pregunta es: tengo epilepsia, y la siguiente pregunta es: ¿debido a qué? Porque la siguiente pregunta vendría a ser: ¿qué hago? Es decir, ¿qué tratamiento debería recibir o no debo recibir fármacos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué criterios son para suspenderme ese tratamiento? Son preguntas que se debe hacer cualquier persona, se lo hacen, pero en la medida de nuestros conocimientos es que vamos a ir tratando de respondernos esto. Pero mejor si está con un especialista, un médico que tiene conocimientos de manejo de epilepsia y lo va a poder orientar. Eso es lo que traté de hacer en la consulta, gracias. El día de hoy con esta licenciada, bueno, que felizmente está en Tarapoto, y de acá a un mes, un grupo de neurólogos iremos a Tarapoto, pero básicamente como una actividad de confraternidad más que necesariamente de apoyar a la sociedad, que es otro tema, ¿no? Ok, entonces la pregunta es, he querido comenzar con el título de síndrome convulsivo, pero a lo largo de estas 45 minutos de exposición quisiera que quede claro los alcances de este término. ¿A dónde dirijo? ¿Cómo dirijo? Perdón. Ok, entonces el siguiente término que yo debo saber es que síndrome convulsivo es sinónimo, lo dejamos de usar así y ahora otra vez se vuelve a usar, de síndrome epiléptico. Entonces, cuando uno hable de un síndrome convulsivo, estoy hablando de un síndrome epiléptico. En realidad, la licenciada de enfermería que me decía en la mañana: tengo epilepsia, me pudo haber dicho: tengo un síndrome epiléptico o tengo un síndrome convulsivo. Ambos son sinónimos, pero no estoy avanzando más. No estoy yendo a saber ni la etiología, ni tampoco el manejo que ella debería recibir o estaría recibiendo. Entonces, ¿qué es realmente síndrome convulsivo o un síndrome epiléptico? No es más que una suma, una recurrencia de fenómenos de origen cerebral, evidentemente, en la cual las manifestaciones clínicas varían. Por ejemplo, en el caso de esta licenciada, me describía muy bien un fenómeno que a ella le asustaba mucho, porque comenzaba con una sintomatología visual, imágenes de personas o situaciones totalmente desconocidas, no vividas, inmediatamente después desconectaba del medio ambiente. ¿Qué tenía ella? Bueno, es lo que dice en el aura. Y el aura antes, hace muchas décadas atrás, se decía que era el inicio o el anuncio de que iba a venir el fenómeno convulsivo, entre paréntesis epiléptico. No, ya sabemos ahora que el aura, esas manifestaciones que son normales, son ya las crisis convulsivas, es ya el fenómeno epiléptico. Entonces, cuando uno ahonda, ejemplo, ella pues no lo sabía, pues ahora ya lo sabe, de que esta sintomatología visual es el fenómeno epiléptico, es ese fenómeno que no es normal. Es decir, cuando algún paciente o familiar se acerque con ustedes y le diga: yo tengo este fenómeno y es totalmente no normal, no esperado, recurrente,
es decir, repetitivo, con frecuencia variable, es un fenómeno epiléptico o convulsivo. Característica importante, de breve duración. Es decir, que no más de 1 o 2 minutos, y después un fenómeno que puede repetirse. Entonces, ¿qué sintomatología te va a decir paciente? Sintomatología, como el caso de la paciente, ¿qué sería? Sintomatología, cuando ella describía esas visiones, ¿qué sintomatología es? Motora, sensitiva, sensorial, autonómica, psíquica, sensorial, porque estaba afectando el área visual de la visión. Si me decía, tengo sensación de dolor inexplicable, y después queda ahí, crisis parciales, o pierde conocimiento, se generaliza. Puede ser un fenómeno motor de un brazo, y después se queda ahí, o se generaliza el hemicuerpo, o se generaliza también pérdida de conocimiento. Esa descripción es muy importante, y el relato que el médico, el profesional médico fundamentalmente, quien obtiene información del paciente, tiene que tener la paciencia suficiente de poder encontrar todos esos datos, porque el diagnóstico del síndrome epiléptico de la epilepsia es clínico. No hay ningún examen auxiliar que les va a decir que su paciente tiene epilepsia. Los exámenes auxiliares nos corroboran el fenómeno irritativo cortical, un electroencefalograma, nos corrobora de repente la etiología, un tuberculoma, una malformación arteriovenosa, un tumor, un absceso, imágenes, pero esa es la etiología. Pero el decir que es una epilepsia, la paciente o el paciente que estoy manejando, solamente es a través de la historia clínica. Quizá muchas enfermedades son basadas en la historia clínica, pero esta es sí. Porque el electro, no voy a hacer un electro a ver si es epilepsia. El 80% puede ser hasta normal en la primer electroencefalograma, si el paciente tiene un fenómeno, 2 o 3 crisis. Obviamente, cuando el paciente tiene crisis durante los años, puede tener un electro normal, eso es lo que se espera, evidentemente, pero no siempre va a ser así. Entonces, el primer electro puede ser normal hasta un 80% de los casos, o unas poblaciones puede ser 40%, dependiendo de la capacidad del equipo, la complejidad del equipo, etcétera, etcétera. Pero entonces la clínica es el relato que el primer paciente les puede decir, hablar, y usted dice, ¿cómo comienzo? ¿Cómo ordeno? Y después ustedes ordenan, pero es la anamnesis la que recoge la información de un fenómeno no normal, no voluntario, repetitivo, que puede ser motor, sensitivo, sensorial, autonómico o psíquico. ¿Sí? Entonces es importante realmente. Algunos pacientes pues son confundidos con pacientes psiquiátricos porque tienen crisis de angustia, de pánico, crisis psíquicas, temporales, del lóbulo temporal, y pueden quedar ahí, van a psiquiatría. Es un paciente con epilepsia de origen del lóbulo temporal. Entonces la anamnesis es fundamental en esa entidad. Entonces en realidad el fenómeno de crisis epilépticas o crisis convulsivas son una serie de eventos que van a ocurrir producto de una descarga neuronal anormal. Ya no se dice pues que es de origen cardíaco, ¿no? Y ese fenómeno, cuando se repite, se constituye una enfermedad que tiene diferentes etiologías y se pueden dar en diversas circunstancias, y ahí se llama enfermedad nosológica como epilepsia, como es hipertensión arterial. Uno también tiene que saber la etiología de hipertensión arterial. Igual, la epilepsia entonces ya es la enfermedad con connotaciones clínicas y etiológicas ya conocidas. La epilepsia, últimamente en el año 2014, se volvió a hacer una redefinición en realidad. Ha cambiado un poco la definición de epilepsia como enfermedad nosológica, y ahora se puede definir epilepsia como una enfermedad cerebral en la cual al menos deben existir 2 crisis que no sean reflejas en un periodo mayor de 24 horas. ¿A qué se llaman reflejas? Por ejemplo, si la persona tiene la ingesta de licor y por deprivación de licor en exceso tiene 1 y 2 fenómenos epilépticos, eso no es epilepsia. ¿Por qué? Porque hay un factor causal directo. Igual, la misma eclampsia, ¿no? la encefalopatía, el embarazo del tercer trimestre, tiene como características crisis epilépticas, crisis convulsivas, pero no es una epilepsia como una enfermedad nosológica. ¿Por qué? Porque hay un factor causal que está definitivamente y no es evidentemente cerebral. Entonces hay situaciones que sí pueden desencadenar crisis epilépticas, y eso se llama crisis
de origen o reflejas, por lo tanto no, estas sí son provocadas. Esta, para definirse epilepsia, tiene que ser no provocada, ¿de acuerdo? O no reflejas. Y también puede ser una crisis, esto es un poco más difícil de detallar, porque tiene que ocurrir un tiempo largo de vigilancia en que el paciente puede tender a repetir su fenómeno epiléptico con algunas características innatas, genéticas, etc. Y el diagnosticar un síndrome epiléptico, que es un tema un poco más complejo. Siempre nos vamos a quedar en la práctica diaria con esta definición. Una persona que tenga 2 crisis epilépticas en un periodo mayor de 24 horas y que no hay un factor causal que lo ha precipitado, por fiebre, por ejemplo, definitivamente es epilepsia. Según la declaración que se hizo en Santiago, un conjunto de entidades que ven estos temas, que son la Liga Internacional contra la Epilepsia, el Buró, que trabaja también epilepsia, la OPS, la OMS, han evaluado el tema de impacto social. Algunos años atrás se hablaba de la epilepsia bajo las sombras, porque aunque se crea o no, y ustedes seguro van a acceder cuando estén ejerciendo la profesión de salud, especialmente si es médica, verán ustedes de que la epilepsia tiene muchas connotaciones, no solamente físicas, sino también psicológicos, sociales, económicos. Y esto se ve agravado en los países como el nuestro, donde acceder a terapia farmacológica o exámenes auxiliares de alta complejidad para dilucidar pronósticos, sobre todo en epilepsia, no es tan fácil. Entonces, eso nos acarrea que buen porcentaje de nuestros pacientes podrían no estar recibiendo un adecuado manejo o tratamiento adecuado. Quizá años atrás, ¿y por qué sucede esto? Bueno, porque la medicina va avanzando y cada vez aparecen los fármacos que tengan una mejor capacidad de resolución del fenómeno epiléptico. Pero ¿qué pasa con los nuevos fármacos? ¿Serán más baratos o serán un poco más caros que los primeros? ¿Qué creen ustedes? Más caros, porque últimamente desde el año 80 o 90 en que se desarrolló la llamada década del cerebro, en que se invirtieron millones de dólares en Estados Unidos, salió una suerte de nueva, sobre todo terapia, en Alzheimer, en esclerosis múltiple, en epilepsia, etc. Y todos estos fármacos han hecho que aparezca nueva terapia antiepiléptica con buen alcance de control de crisis. Porque uno no cura la epilepsia, la cura se puede dar sola. Lo que uno hace con la terapia es asegurar calidad de vida en el paciente. ¿Cómo? Reduciendo el número de crisis en el tiempo, ¿no? Eso ya es variable dependiendo del paciente. Pero obviamente acceder a estos fármacos no siempre son tan fáciles. Si trabajamos en entidades del sector salud, como MINSA, en que uno tiene que acceder a sus fármacos, aunque ahora tenemos el SIS, pero el SIS también acarrea de repente algunas limitaciones. Y en la seguridad social de repente tenemos cobertura, pero así todo, la población que puede acceder a un seguro de cualquier tipo, SIS o de salud, etcétera, no necesariamente son todos. Entonces, ahí tenemos un problema. Y el otro problema es ya del paciente. ¿Ustedes saben el término adherencia al tratamiento? ¿Lo han escuchado? Ok. ¿Cuánto de porcentaje creen que es falta de adherencia al tratamiento farmacológico en epilepsia? Aproximadamente. Llega a ser hasta el 40%. O sea, el paciente les asegura, yo sí tomo los medicamentos, pero ¿por qué vuelvo a repetir crisis? Es verdad, puede ser el fenómeno epileptógeno muy alto, muy frecuente, muy rotativo, pero algunas veces es porque el paciente no toma regularmente la medicación. Te insisten, sí tengo la medicina, el tema es si lo toma. Porque tomar todos los días un fármaco, una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día, créanme que no es tan fácil. Por experiencia personal, familiar. No es tan fácil a pesar que la medicación está cerca de uno. Entonces, porque aún a pesar del nivel intelectual de la persona, no siempre se llega al consenso de que esa medicación no te cura, pero te llega a tener mejor calidad de vida. Y eso es lo que se reitera y se reitera. Por lo menos tengo un familiar que lo reitero, pero en fin, es un tema continuo. Y aunque eso es lo que crea cierta dependencia, como el familiar se siente que alguien tiene que estar sobre él para tomar la medicación de forma regular. Y la medicación se tiene que tomar. La opción es del paciente, por si acaso, la medicina ya es horizontal, ya no es vertical. Toma usted esto,
No, le tiene que explicar por qué debe tomar y si opta por no tomar, bueno, ya asume esa posibilidad. Entonces, no recibir tratamiento se debe a eventualidades de los sistemas de salud y o también a la poca adherencia que podría el paciente tener. Otro tema es, creo que esto fue el martes, bueno, esta semana tuve un poquito consulta en demasía, faltó un colega, etc. Entonces, una paciente me dijo, doctora, yo no sabía que yo tenía epilepsia a mi edad. ¿Y qué edad tenía la señora? 62 años. Y es que se piensa que la epilepsia solamente es de la población infantil y juvenil. No es así. Ustedes y yo, hasta ahora, bueno, no he indagado en la historia, disculpen ustedes, probablemente no hayamos tenido nunca crisis epilépticas, pero podría ocurrir un evento que nos induzca a producir. Si tengo un TEC, si tengo un proceso infeccioso cerebral, si tengo un tuberculoma, si tengo un desorden vascular cerebral, más aún los de mayores de 60 años, etc. Entonces, la epilepsia como entidad nosológica ocurre en cualquier grupetario, sí, dependiendo de la etiología, por supuesto, y eso lo vamos a ver después. Pero es generalmente, dependiendo de las causas, los dos extremos de la vida es quienes tienen mayor frecuencia de tener epilepsia, los niños y los mayores de 60 años o 65 años. El tema que siempre les comento es el impacto social y económico que puede acarrear no detectar a tiempo. Y hay algunas formas de epilepsia que se nos puede pasar, ¿no? Esta paciente, por ejemplo, la licenciada de enfermería me decía que ella tiene esas crisis como de angustia. Ya le han dicho que es epilepsia, pero como ella no convencida, se le explica mejor que sí son crisis de origen occipital, ¿no? Son crisis visuales. Entonces, muchas veces no se accede porque también el médico no está de repente en la capacidad de poder diagnosticar que este es un fenómeno epiléptico y puede darle otra interpretación. Y al no detectar, tampoco lo va a tratar, lo cual hace que el pronóstico en el tiempo sea malo. Porque mientras más tiempo pasa sin tratamiento antiepiléptico, la ocurrencia de fenómeno epiléptico va a ser mayor. Tesis doctoral de la suscrita que espero terminar este año, pronóstico en epilepsia. La recurrencia de crisis, a pesar del tratamiento, hace que el pronóstico de epilepsia en sí sea malo. ¿En qué? No que va a matar en calidad de en vida, sino en calidad de vida. Porque si yo estoy trabajando con ustedes y tengo una crisis epiléptica, bueno, pues pararemos la clase, me recuperaré y le diré hasta luego. Pero ¿eso qué significa? Interrupción de una actividad laboral. Entonces, eso es el impacto que algunas veces tenemos que hacer entender a nuestros pacientes. La mortalidad también, hay mucha literatura sobre esto, de que la mortalidad de los pacientes con epilepsia es mucho más alta que la esperada población general y sobre todo la muerte súbita. Obviamente hay índice de suicidio mayor, etcétera. Ahora vemos mucho esta fenomenología social, pero en realidad el paciente tiene más alto riesgo de morir súbitamente sin causa conocida por simplemente el hecho de tener epilepsia. Entonces, esta llamada Declaración Latinoamericana sobre Epilepsia, ¿qué nos dice, qué nos sugiere? Que con tratamiento apropiado, la gran mayoría de personas con epilepsia pueden controlar sus crisis y mejorar significativamente su calidad de vida. El objetivo del tratamiento no es curar la epilepsia, es mejorar calidad de vida. ¿Qué significa? Laborar adecuadamente, con una remuneración adecuada, etcétera, ¿no es cierto? Claro, veremos en un momento de repente que algunas cosas sí no se pueden hacer. Por ejemplo, parapenting, construcción civil, aviador. No, hay ciertas actividades laborales que no se puede hacer cuando se tiene epilepsia. En otros países, comentaremos de repente, pero en fin, la legislación no es clara en nuestro país. Acá se otorga certificado de brevete o para hacer volar un avión, una avioneta, etcétera, independientemente. Hay países donde está bien claro que algunas enfermedades, y una de ellas es epilepsia, solamente cuando el paciente está adecuadamente controlado con certificación médica puede tener acceso a brevetes o a autorizaciones de hacer circular un vehículo. El costo directo e indirecto entonces de la epilepsia en Latinoamérica es muy elevado y puede ser reducido con medidas de control efectivas.
Entonces, sí, porque de todas maneras los fármacos que nos llegan a nosotros obviamente pueden ser todavía de alto costo. Al inicio, después ya comienza el tema de la autorización de los fármacos por otros laboratorios y lo pueden producir a menos costo. Entonces, esto es lo que les decía, con los dos extremos de la vida donde pueden aparecer mayormente epilepsia. En el primer grupo, ¿no? Menores de 10 años de vida, y los mayores de 65 años de vida también. Son los dos extremos de la vida donde podemos encontrar epilepsia. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Independientemente que no existe una causa primaria, digamos, idiopática, genéticamente determinada, existe una lesión estructural como un tumor, como una enfermedad cerebrovascular, como un proceso de atrofia, secuela de un traumatismo craneal, etc. En todos ocurre el fenómeno llamado de epileptogénesis, en las cuales van a haber varios elementos que entran a tallar para la génesis de las crisis convulsivas. Uno es de la capacidad que tengan los potenciales, ¿no?, de membrana a través del sodio, del potasio, la entrada o no del calcio, la participación de neurotransmisores como el GABA, glutamato, un inhibidor, el otro excitador, la intervención del cloro, etc. Entonces van a generar que el potencial de acción se produzca en mayor cuantía y por lo tanto se genera un fenómeno denominado una neurona epiléptica, ¿no? Entonces, esa es la idea de que poder controlar al paciente se le explica. Usted va a tomar los medicamentos que actúan a nivel de sustancias o estructuras nerviosas con la posibilidad de que se controle, se estabilice sus membranas neuronales y con eso consigamos controlar sus crisis. Esa es la razón de ser de la terapia. O sea, no es porque lo sedamos al paciente. Lo que hacemos es que los fármacos que actúan favoreciendo la apertura de los canales sodio, bloqueando la entrada de canales de calcio o mejorando el accionar del GABA y bloqueando, por ejemplo, el glutamato, puedan intervenir controlando, por lo tanto, la epileptogénesis, por lo tanto, la no aparición de crisis epiléptica. Esa es la razón de ser de los fármacos antiepilépticos. ¿Por qué? Porque en realidad en un momento el fenómeno epiléptico es puntual, muy de grupo neuronal pequeño, pero si este fenómeno no se tiende a aislar o controlar simplemente porque fallan los mecanismos de control de propagación, pues sí, ahí ya se da el fenómeno epiléptico. Entonces es una sumatoria de fenómenos que ocurren y ocurren como en cascada, y eso hace que se propague el foco y se presente la clínica del paciente. Para cuando el paciente tiene clínica, ya son miles de neuronas las anormales en ese momento, las que se están descargando normalmente. Y si esto no se controla, ya se vuelve una lesión estructural per se. Y por lo tanto, la posibilidad de controlar la crisis van a ser más difíciles. Entonces, hablamos de una probable lesión inicial, que puede haber una zona irritativa y adicional una zona epileptógena. Sobre esto tipo de estructuras, digamos, funcionales o disfuncionales, es que se enfoca el actual manejo de la terapia quirúrgica de la epilepsia, que es un tratamiento que está en boga cada día más, gracias a la participación, por ejemplo, de un peruano que radica en Canadá. Justo escribí el día de ayer a los grupos de epilepsia que trabajan en el Perú, la necesidad de que el Perú próximamente esté desarrollando el primer Congreso Latinoamericano de Epilepsia, porque en realidad se constituye, ya en el Perú se hace cirugía de epilepsia. Muy a la cabeza está el Instituto de Ciencias Neurológicas, justamente con estos dos uno peruano y el otro canadiense, ambos trabajan en Canadá, que vienen siempre a apoyar anualmente. Otro grupo está en el Hospital de Roleati y otro en el Hospital Almenara. Entonces se está haciendo esfuerzos para que la cirugía de la epilepsia pueda llegar a más población realmente. Entonces, identificar el foco lesional, el foco epileptógeno y extraerlo es la necesidad de un adecuado estudio para cuando se está evaluando operar a un paciente con epilepsia.
Entonces, siempre hablamos de estos dos, ¿no? Siempre hay un desbalance entre los fenómenos inhibitorios y los fenómenos excitatorios. Evidentemente, cuando los fenómenos excitatorios son mayores que los inhibitorios, es que aparece la clínica del síndrome epiléptico, ¿no? Entonces, hay una serie de suerte de intervención de sodio, como decía, calcio, de potasio, de cloro, de los neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. Muy bien, entonces esto es una vez más cómo se propaga, ¿no? Para que pueda facilitarse o no los eventos sinápticos excitatorios y aparece la clínica del fenómeno epiléptico. ¿Y cómo se clasifican las crisis epilépticas? Ese es algo también, y disculpen que la lámina esté en inglés, es original realmente cuando la Liga Internacional contra la Epilepsia ya desde el 2014 inicialmente y en el 2017 han hecho una clasificación, y acá está la clasificación de tipo de crisis y de etiología, que la veremos más clara en otra. En general, lo que ha querido un poco es ser más académico, pero siempre se habla de que las crisis pueden ser focales o locales cuando el fenómeno es asistido por el paciente no pierde conocimiento, y las crisis son generalizadas cuando la persona no asiste al fenómeno. Entonces hay una desconexión con el medio ambiente. Y acá han hecho una ya subclasificación y finalmente síndrome. Vamos a ver etiología en otra lámina que está mejor. Entonces, esto es lo que más o menos sabemos según el tipo de crisis. Una persona puede tener también una combinación de crisis focales y generalizadas. La paciente que le decía de hoy día me hablaba de las crisis visuales y después ya no recordaba más. Es decir, ella tenía crisis focal y crisis generalizada. Antes del 2014 decíamos crisis focal secundariamente generalizada. Ahora se plantea que se hable de crisis focal y crisis generalizada, pero la misma paciente, ¿no? Ok. Y desconocidas cuando no se puede precisar, y algunas veces pasa eso también. Esta es otra vez más la clasificación inicial de la Liga. ¿Qué problemas tenemos con el diagnóstico de crisis epilépticas? No es fácil a veces, y es que ahí se plantea algunas veces la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial con entidades frecuentes. Por ejemplo, ¿qué? Una crisis epiléptica de las generalizadas, en que la persona pierde el conocimiento, ¿con qué se puede confundir? Si es un paciente joven entre los 20 y 30 años, mujer sobre todo, o el otro extremo de la vida, un paciente de varón o dama que tiene factores de riesgo vascular y de repente una fibrilación, una arritmia cardíaca. Síncope. El síncope es muy frecuente en estos grupos etarios, en la persona joven o también la persona anciana. Entonces, ¿qué se puede diferenciar? Que ambos caen al suelo y que ambos tienen pérdida de conocimiento, pero hay elementos semiológicos que lo diferencian uno al otro. La paciente o el paciente que ha tenido un síncope previo al evento tiene la sensación de oscurecimiento visual, de una sensación que ella misma dice, siento que se me va la vida o que me voy a desmayar. El típico desmayo es un síncope, no es una crisis epiléptica generalizada. Y a veces tiene acúfenos, zumbidos, y cae. Generalmente la persona está de pie cuando está caminando y de repente siente como que se va a caer. A diferencia de una crisis generalizada que en cualquier posición, echado, sentado, de pie, igual tiene el fenómeno epiléptico. El comienzo es súbito, el paciente no le da pie, ni cabida, ni tiempo para arreglar, cae. Por eso puede caer y lesionarse el cráneo, la pierna, el brazo, si crisis generalizada y está en la calle, por ejemplo, o accidentado. Algunas veces pasa eso, esos accidentes que no sabe por qué logra matarse carro. De repente el paciente perdió conocimiento por una crisis epiléptica y es atropellado, ¿ok? Porque te puede dar en cualquier momento. El otro es lento, avisa al paciente y por eso siente un acomodo, se busca la silla o avisa que algo le está pasando. Empalidece, suda, se muestra muy frío, ¿no? Y cambios que no se dan necesariamente en un síndrome epiléptico. Acá quizás sí está cianótico, porque no ventila bien, pero no más. Mientras que acá sí tiene palidez, sudoración, hipotensión, bueno, eso no lo vamos a encontrar siempre.
Y durante el fenómeno puede darse un fenómeno de tónico, clónico, mientras que en el otro la persona usualmente está, la típica, ¿no? Los que están por marchar, horas están esperando la marcha o el desfile militar, ¡plum!, caen. O las personas que están en el desfile escolar, también. Las personas a veces que van a un centro religioso, una parroquia, una iglesia, caen, porque están sin desayuno y qué sé yo. Entonces, están inmóviles, ¿no? Entonces uno intenta darle aire, qué sé yo, pero no es nada de eso. Y finalmente, la recuperación rápida. La persona se recupera en el mismo lugar. ¿Qué pasó? No, ya estoy mejor, ya. Y reconoce, ay, ¿qué ha pasado? La otra persona no, recupera gradualmente. 10, 15 minutos está letargado, de repente desorientado, no sabe qué ha ocurrido durante... Obviamente ninguno lo sabe qué ha ocurrido, ¿no?, durante el desmayo, pero acá se denota más confuso, desorientado, y la recuperación por lo tanto es gradual. Y el otro que quería comentarles, que también puede ocurrir en las personas mayores, en que es difícil, es que pueda confundirse con una amnesia global transitoria, que es un evento vascular, pero que dura solamente menos de 24 horas, ¿no? A diferencia de una crisis epiléptica que dura 1 o 2 minutos, no más. Ya cuando están por los 5 minutos estamos en estatus epiléptico. Esta persona generalmente repite, ¿no? Hola, hola, ¿qué hago? Vamos, bien, ¿no? Y eso obviamente no ocurre con una crisis epiléptica generalizada. La persona no recuerda sucedido a partir de lo que ha pasado, y esta persona anteriormente pudiera también tener amnesia retrógrada. Y acá la persona es a cualquier edad, no tiene necesariamente factores de riesgo, y esta sí tiene factor de riesgo vascular. Es más difícil esta confusión, pero siempre el tiempo acá hace la diferencia. Entonces una persona que le dice, doctor, yo no sé cómo llegué a mi casa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, desde que salí de la tienda comercial en San Miguel hasta mi casa, en Comas, habrá sido media hora, 1 hora de repente. Bueno, con tráfico, 1 hora y media. No, pues eso no es un fenómeno epiléptico, porque ya estaría en estatus que es tratamiento en emergencia, sí o sí. ¿Ok? Ese es un fenómeno vascular, y un anciano o una persona con hipertensión, diabetes o alguna arritmia cardíaca puede estar presentando. Muy bien. ¿Cómo clasificamos las causas de epilepsia? A esta señora de la mañana, la licenciada de enfermería... ¿Dónde está? ¿Son las 3? ¿3 sí? Ah, ya, ok. No, es que estoy sin reloj y espero que está en el tiempo. Ok. Obviamente la clasificación de la epilepsia también ha sido una propuesta nueva, en la cual debemos hablar de epilepsia según la etiología de causa estructural, cuando hay la evidencia, generalmente a través de neuroimágenes, de la causa que origina. Esta licenciada me decía, doctor, yo tengo crisis de los 7 años. Ajá. ¿Qué edad tiene ahora? 32. ¿Tendrá un tumor? No, pues con 20 y tantos años. ¿Un evento vascular cerebral? No tenía antecedentes de malformaciones cardíacas, nada. ¿Tendría un tuberculoma? Bueno, ese tuberculoma se curó solito. Un cisticerco, hace rato murió y vivió. Bueno, vivió y murió. Entonces, ¿qué etiología tendría? Probablemente genética ahora. No, porque ya no tenía. Doctor, me ha hecho electroencefalografía, que han salido normal, y tomografía y resonancia de mis papás, y todo ha salido normal. Ah, qué bueno. Entonces, la etiología de ella pues no va a ser estructural, es genética probablemente, infecciosa, que es causa frecuente en nuestro medio. VIH ya comienza a repuntar también porque es un virus neurotropo, pero también tenemos pues obviamente la cistercosis, la tuberculosis, que son causa frecuente en nuestra población de tener crisis epilépticas. Y el VIH no sé por qué sigue repuntando. Metabólicas puede ser, son enfermedades que tienen comprometido el cerebro, ¿eh? No van a pensar que es una diabetes que hace crisis epiléptica, no es ese, sino enfermedades con compromiso directo cerebral. Inmunes, este es algo nuevo que está apareciendo porque finalmente, y quizá ustedes cuando ya ejerzan la medicina, este campo cada día se conoce más, se va conociendo más sobre el tema de inmunidad. Y se ha visto también que determinadas enfermedades y autoinmunes afectan concretamente y directamente el sistema nervioso central. Y desconocidas, es decir, esta persona de 28 años, de los 17 años, es una mutación genética, que antes se llamaba primaria.
o genéticamente determinada. Desconocida es, a pesar de todos los avances, a partir de los 20 años no encuentro nada de esta persona que origine la epilepsia. Entonces se habla de desconocida. Son las 6 causas. Ok, muy bien. Vayamos entonces al ejercicio de nuestra medicina. Yo tengo un niño recién nacido. ¿Hasta qué edad consideramos recién nacido? 28 días. Ok, muy bien. Entonces, hasta los 28 días, acá estamos hablando de causas de crisis epilépticas o crisis convulsivas. Ok, no necesariamente de epilepsia. Epilepsia ya es un fenómeno repetitivo a través del tiempo. Acá es 1 o 2 crisis o 3. No sé si final es epilepsia, pero en un niño menor de 28 días y que tiene una crisis epiléptica o crisis convulsiva puede ser hipoxia cerebral de lejos, hemorragia intracerebral, partos distóxicos, cuidado. Por eso cuando hagamos en internado la rotación, atender a un parto es de vital importancia porque muchas cosas pueden ocurrir en el momento importante del expulsivo. Hipocalcemia, bueno, hipoglicemia muchas veces son ya transmisiones a través de la mamá y lamentablemente sepsis porque muchas veces no son partos hospitalarios. El niño preescolar es el niñito hasta los 3, de repente hasta los 5 años ahora, que tiene un cuadro febril y que coincide con una crisis epiléptica. Es lo que se llama la convulsión febril o crisis febriles, que eso no tiene que ver nada con la epilepsia, pero se habla como un síndrome convulsivo especial, porque solamente frente a un cuadro febril es que el niño tiene crisis convulsivas. Tienden a ser familiares, ¿no? Una señora ya sabía muy bien manejar esto porque ya tenía sus 3 hijos con crisis febriles. Y obvio, si yo estoy en Yurimaguas, en Satipo, un niño que llega con 3 años, febril y trastorno de conciencia, ¿qué pensaré yo? ¿En una convulsión febril o una infección del sistema nervioso central? En una infección del sistema nervioso central. Y es el grupo etario que ofrece problemas. Porque el niño, cuando llega febril, uno dice, niño, hasta los 5 años, crisis febril, no hay problema. Un momentito. El niño con convulsión febril o crisis febril, están ustedes en la emergencia y ustedes lo van a ver. ¿Dónde está el niño, señora? Ahí saben, agarrando el estetoscopio, ¿sí? ¿Y a qué hora tuvo la convulsión con la fiebre? Antes de traerlo, hizo. Y el niño está ahí revoloteado como si nada. Él no tiene un compromiso del nervio central, excepto que hizo la crisis por la fiebre, que es una condición que tiene, ¿no? A diferencia del niño que lo traen en brazos desde la mañana, desde ayer tiene fiebre, hoy ya nota que no ha querido comer y más aún tiende a dormir. ¿Qué deben sospechar? ¿Crisis febril o infección del sistema nervioso central? Infección del sistema nervioso central. ¿Y qué tiene que hacer inmediatamente? Una punción lumbar, porque el pronóstico depende de lo que asertivo y rápido va a ser el tratamiento antibacteriano, porque generalmente son cocos positivos las causantes de estas infecciones y que pueden dejar secuelas serias si es que no se trata oportunamente. Entonces ustedes pensar, niño menor de 5 años con fiebre, tienen que verlo. ¿Cómo está el niño? Ahí está. Ok, bueno, ya, sintomáticos, antipiréticos y se va a la casa. El otro obliga a quedar y hacer una punción lumbar, porque el tratamiento va a ser muy importante para su calidad de vida en el futuro. Ya cuando el niño tiene en la etapa escolar, encima de los 5 años, un adolescente, es ahí donde aparece esa epilepsia genéticamente determinada, o también es secuela de los TEC. Lamentablemente, pues el niño está sin casco, hace patineta, o hace esas rampas, no sé cómo se llaman ¿cómo se llama eso? Es que, bueno, algo yo no sé qué. Pero es que sube y baja y da un trampolín. Bueno, por ello va a tener un TEC. También infecciones, es la edad, ¿no? Sobre todo dependiendo en las condiciones en las cuales vive. Malformaciones, sistema nervioso central, es la edad también. Pero ya el adulto, encima de los 20 años, ustedes, por ejemplo, podían tener una infección del sistema nervioso central. En nuestro medio puede ser viral, tuberculosis, cistercosis, puede ser micótica, puede ser VIH, puede ser un tumor, lamentablemente puede ser primario, ya en adultos mayores puede ser metástasis. El TEC y la enfermedad cerebrovascular son causas frecuentes de tener crisis epiléptica.
Y cuando la persona ya está por encima de los 60 o 70 años, los tumores generalmente metastásicos, pulmón, de lejos, el tumor primario que más metastasia al cerebro, lo lleva de adelante más que estómago, es increíble. Atrofia cortical también, la atrofia puede per se desencadenar crisis epiléptica. Y secuelas de TEC o secuelas de desorden cerebrovasculares. Muy bien, bueno, brevemente nada más para decirle que las convulsiones febriles son muy frecuentes, es la principal causa de emergencia pediátrica, neurológica, ¿no? O sea, si yo tengo mis serums o en el internado, tengo que hacer mi trabajo de investigación, ¿cuáles son las causas más frecuentes de consulta neurológica en emergencia? Pediátricas, convulsión febril, de hecho. Los niños no vienen por jaqueca, obviamente, ¿no? Generalmente todavía no se ven muy pequeñitos, pero ya estamos viendo 6, 8 años, pero antes de los 5 años, convulsión febril. Y ya hemos dicho que entre los 3, 6 meses a 5 años de edad, ese grupo etario que cuando tienes fiebre, generalmente haces un síndrome epiléptico generalizado, de breve duración y que no deja complicaciones neurológicas, a diferencia de las otras llamadas complejas. Tratamiento en las simples, antipiréticos, nada más. En otros países pueden usar diazepam, rectal, etc. En las complejas sí probablemente amerita tratamiento antiepiléptico ya en forma crónica, ¿no? Es un tema a considerar con la familia. Muy bien, ¿cómo diagnosticamos? No, método diagnóstico de la epilepsia para decir que el electroencefalograma se constituye en el examen neurofisiológico obligadamente que tiene que tener todo paciente que tiene crisis epiléptica, y no siempre lo tiene. En una revisión que personalmente hacía en una tesis que les estaba comentando, en el proyecto de tesis, 20% por lo menos no, se descarta, sin electroencefalograma, sin electro. En un hospital de tercer nivel de complejidad, ¿no? Y instituto especializado que es el Almenara, pues muchas veces el paciente no se hace el electroencefalograma en manos del especialista. Y sí es importante porque incluso establece pronóstico, como veremos al final. Entonces el electro es un estudio que lo tenemos que hacer en cualquier momento. Si es que yo ya lo veo al paciente después de 4 años, igual tengo que tener un basal, porque me va a servir para saber en qué momento voy a retirar los fármacos. Neuroimágenes, bueno, dependiendo del acceso, dependiendo lo que sospeche, la tomografía es el primer examen, la TAC craneal con contraste. Si yo sospecho de un tumor que no veo en la tomografía, quizá voy a neuroimágenes como la resonancia magnética, y ya funcionalmente puede ser un PET scan para tipificar la lesión con más precisión. Pruebas de laboratorio, claro, sangre o líquido cefalorraquídeo, pensando en la etiología de acuerdo al grupo etario. Mire, esta es una figura extraída de un manual de guía de manejo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Ellos trabajan mucho en lo que es algoritmos, y yo lo que quisiera solamente decir es la importancia, esto lo pueden leer en cualquier momento ustedes con tranquilidad, de cómo un electroencefalograma que antes hacíamos de rutina se puede constituir en un examen que ahora tiene variantes. Cuando uno hoy día, ayer se presentaba una médico rotante de la Universidad la Universidad Católica de Arequipa, residente de neurología, para hacer rotación de neurofisiología. ¿Y en qué quiere rotar? No sé. Bueno, electroencéfalo, potenciales vocales, y electroencéfalo, polisonografía, video EG. Hace 5 años no hacíamos esa pregunta. Lo que pasa es que en nuestro medio, y el Almenara es uno de los centros que está haciendo recién, el segundo hospital, Instituto de Ciencias Neurológicas, ya hacía polisonografía hace años. Ahora el Almenara está haciendo también polisonografía. Ya el electroencefalograma puede ser el básico, el de rutina, o puede ser un electroencefalograma que dura muchas horas, es un electroseriado. Cita en un centro de México, citaban hoy día, mañana, pasado mañana, las veces que sea necesaria con tal de ver el foco epileptógeno. Y también tenemos electro con privación de sueño. El paciente no duerme nada en la noche para el día siguiente ir al gabinete y pueda, con la deprivación de sueño, ojo, cuando ustedes se amanecen estudiando, al día siguiente se puede desencadenar una crisis epiléptica, porque es un factor precipitante. Entonces la privación de sueño en las amanecidas, sí, puede desencadenar en personas predispuestas a crisis epilépticas.
Entonces eso también puede ser, o puede ser un electro monitoreando, es decir, tenemos un electro y lo monitoreamos con un video también. Entonces la neurofisiología se ha ido ampliando con posibilidades diversas para ayudar a la presunción diagnóstica de ratificación de nuestro diagnóstico. Pero sobre todo estos enfoques se hacen cuando el paciente es candidato para una cirugía de epilepsia, porque tiene que encontrarse el foco epileptógeno. Entonces un electro de rutina basal de repente no nos va a ayudar, cosa que sí nos ayuda cuando monitoreamos muchas horas al paciente o hacemos electros seriados. Entonces eso más o menos es el interés de la lámina, que ya la neurofisiología ha ido diversificándose en beneficio del paciente. Entonces, neuroimágenes, esta por ejemplo, un caso bien muy especial, una señora en el posparto hace una crisis epiléptica generalizada. ¿Qué es lo que pasa? El esposo, muy preocupado, le explicamos que esta es una malformación arteriovenosa, que es como un pedacito de algodón, ¿sí? Con contraste, vemos ahí. Pero obviamente, ¿desde cuándo lo tendrá eso? ¿Durante el parto o cuándo habrá sido? Antes. Ah, no, el señor estaba convencido que el parto había sido mal tratado. Se le explicó que esta es una malformación con la cual probablemente haya nacido y en cualquier momento hizo crisis epiléptica, pero no sangró, porque la otra posibilidad es que sangre. Ya obviamente la necesidad de embolizar, esto ya es manejo del neurocirujano. Mientras tanto, tratamiento antiepiléptico. Y esto no vemos muy bien acá, excepto por la flecha. Esta es una resonancia magnética en la cual se puede diferenciar que en el área hipocampal del lóbulo temporal se puede ver una simetría notoria en ambos hipocampos, siendo el izquierdo una mayor hiperintensidad, y es lo que llamamos esclerosis mesial. Causa, no tan frecuente, pero es una de las causas en las cuales la resonancia magnética nos permite tipificar la etiología. Y bueno, ¿y se puede prevenir la epilepsia? Sí, se puede prevenir, en la medida que existen causas que se pueden también condicionar. Por ejemplo, ¿cuáles? Medidas preventivas de salud pública. Si estamos hablando de infección, cisticerco, VIH, tuberculosis, hongo, condición en la cual labora también la persona. Obviamente también es importante la medida de higiene, ahora sobre todo que se ha puesto muy en boga las ventas ambulantes de los alimentos, ¿no? Las bebidas, y ya saben cómo las preparan y todo. Claro, yo no estoy en contra de nadie, de que todos podamos trabajar en la forma como se nos pueda presentar la oportunidad, pero siempre estamos los usuarios dispuestos a no entregar nuestra salud, ¿no? Sino simplemente a colaborar, pero en medida adecuada, porque si no tenemos adecuadas medidas de higiene, obviamente estaremos candidateando para obtener algún proceso infeccioso, sobre todo cisticercosis. Un diagnóstico oportuno, como le decía ya, y tratamiento efectivo de meningitis encefalitis definitivamente hace una diferencia de calidad de vida en el futuro. Los TEC, la mayor parte podrían ser prevenibles como causa de epilepsia si la persona pues tiene un casco, si maneja una moto, incluso también como bicicleta, como pasa en otros países donde es necesario colocarse estas herramientas de protección realmente, ¿no? En el coche, si se lleva un niño, se lleva una silla especial, ¿no? En la parte posterior, no en la parte de adelante. En los adultos, por ejemplo, hoy día veía un paciente bastante joven de 42 años que había hecho un evento vascular cerebral de tipo isquémico en una diabetes no controlada adecuadamente. Y joven, 42 años. Entonces, realmente hay que tratar de controlarnos el sobrepeso, calidad de vida, actividad deportiva, y si tenemos pues hipertensión, valvulopatías, dilipidemias, obesidad, tabaquismo, pues tenemos que controlarnos. Y nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que dar el ejemplo en ese sentido. Muy bien, bueno, este es un modelo de atención primaria, que es lo que desea la Liga Internacional contra la Epilepsia. Pasaremos esto, básicamente, que es centrada en la atención del paciente y la familia, formación a los profesionales, los médicos. Pero a veces los médicos, tenemos a veces la embarazada, ¿y por qué viene? No, el doctor me ha dicho que me tiene que ver usted. Ah, y dígame por qué. No, es que yo tomaba, se me ocurrió, carbamazepina, y ahora ya el doctor, mi obstetra me ha dicho que como estoy embarazada ya debo suspender, pero me ha mandado que usted también me vea. Y yo digo, para decirle que está mal, pues no, porque no tiene por qué suspender una embarazada una terapia antiepiléptica, porque el tener crisis le hace daño a ella y a su bebé.
Y el fármaco antipiléptico, aunque tiene algunos factores de riesgo de teratogenicidad, es mucho menos el riesgo comparado con que tenga crisis, en que va a oxigenar mal ella y el bebé. Entonces eso es muy importante, porque a veces somos los profesionales médicos los que indicamos cosas inadecuadas. En fin, poblaciones rurales y desatendidas, nivel de atención es muy importante cómo se refiere a un paciente, y la idea es disponibilidad efectiva y regular de los fármacos antipilépticos. Muy bien, ¿cómo hacemos más o menos el protocolo de tratamiento? Porque al final esta enfermedad tiene que recibir tratamiento, y solamente voy a pasar unas láminas que vean el tema porque es mucho más amplio y obviamente no nos alcanzaría en esta exposición. Básicamente, confirmar el diagnóstico de epilepsia haciendo la exclusión de los fenómenos no epilépticos. Síncope, el de lejos. Ese es el que más se confunde con un fenómeno epiléptico. Identificar factores precipitantes para evitarlos. Por ejemplo, la persona cada vez que pasa mala noche y no toma medicamentos tiene crisis. ¿Qué tiene que hacer? Mira, si tú quieres irte a una reunión de día en la noche, tú tienes que dormir en la tarde, tomas tu medicación como siempre y te vas a una reunión. No se prohíbe que vaya a la reunión, sí se prohíbe que tome licor, porque el alcohol sí favorece la precipita crisis, pero no en realidad que vaya a una reunión. Si el joven no va a ir a una reunión, la mamá le han dicho que no debe ver televisión, ¿cómo se va a sentir? Pésimo. Y no debe prohibirse ver televisión, por ejemplo, ni tampoco que no vaya a una reunión, pero sí evitar el insomnio. Duerme en la tarde y te vas, obviamente es una hora moderada, no se va a ir desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, 8 de la mañana, tampoco, ¿no? Todo tiene también como debe ser sus reglas. Comunicar al paciente lo que tiene, no puede decirle antes, ya no, ustedes han escuchado el término de disritmia cerebral. ¿Por qué está tratándose? Porque tengo disritmia cerebral. ¿Qué era sinónimo de epilepsia? No, ya no. Tenemos que decir que tiene epilepsia y probablemente la causa es esta, o es esta si es que se ha hecho el diagnóstico. Y explorarle cuál es su pronóstico, cuál es la necesidad de tratamiento, los riesgos. Se le tiene que advertir. Pero también hay otro problema de que un paciente me dijo una vez: ah, doctora, ¿para qué me ha explicado tanto? ¿Por qué, señor? Porque ahora tengo más miedo que antes. Oh, bueno, la verdad que siempre hay extremos, ¿no? Pero yo creo que siempre informar al paciente o al familiar es muy, muy importante. Bueno, definitivamente hay un estigma social sobre el tema de epilepsia. Ya les he hablado de legislación, en el Perú falta un poco sobre eso, sobre el tema de guías para la licencia de conducir. Se supone que la tercera causa de los accidentes de tránsito que ocurren por causas no explicables es por fenómeno epiléptico en el chofer, ¿no? Esa es la tercera causa. Otro tema es deporte, no natación en el mar si la persona no tiene crisis controladas. Viajes, puede hacerlo, pero no a altura, pues a parapente, hacer cosas inadecuadas, ¿no? Por lo demás, sí. Puede ir a la altura, claro, tomando sus medicamentos. Orientación familiar, porque al final de cuentas todos los días es la familia quien va a estar acompañando al paciente. Siempre entonces informar al paciente y al familiar sobre lo que debe conocer de los fármacos, ¿no? Los fármacos, solamente para decirles que actúan en los lugares donde se está generando la epileptogénesis. Entonces, en realidad, ¿qué deberíamos hacer? Iniciamos con un fármaco antipiléptico a una dosis mínima eficaz. Si controla la crisis, mantenemos tratamiento. Si no se controla la crisis, tenemos que aumentar la dosificación. Si hemos controlado parcialmente, podemos aumentar o cambiar a otro medicamento. Va a depender. Si mantenemos crisis, se mantiene esa dosis. Si tenemos eventos adversos, tenemos que sustituir por otro fármaco. Si hay un evento adverso al fármaco, o leve o grave, tenemos que sustituirlo por otro antipiléptico y siempre seguir con estas pautas. Con mínima dosis comenzar para luego aumentar, y si esto logra controlar la crisis, pues estamos así. Cuando combinamos dos antipilépticos, cuando uno solo no es suficiente o no controlamos las crisis, y podemos combinar y potencian su efecto. Esa es la finalidad de combinar 2 o 3 antipilépticos, ¿ok? Tenemos que conocer las combinaciones posibles, porque hay combinaciones aceptables y combinaciones no aceptables. Obviamente, memorizarse todo esto no va a ser posible, pero toda esta lista son las siglas de los antipilépticos
si no exageraría, el 90% los antiepilépticos existen en el Perú. Entonces, de lo que conocíamos, a la carbamazepina, al fenobarbital, a la fenitoína, al valproato, donde estamos con BBBB, al valproato, que son los 4 fármacos que aparecieron hasta 1978, desde 1912 hasta el 78, esos 4 fármacos existían. Después del 78, del 80 para adelante, en el que se desarrolló la década del cerebro, han aparecido otra serie de medicamentos. Gabapentina fue el primero, la motrigina, carbamazepina, piracinamida, la motrigina, levetiracetam, tiagabina, topiramato, y ya les he dicho que el 90% de estos fármacos existen en el Perú. ¿Cuál es el fármaco ideal? El que no se metaboliza por hígado, el que tiene una cinética lineal. Yo voy administrando y voy aumentando en la sangre. El que no tiene interacción medicamentosa, el que no tiene básicamente y una eliminación renal. ¿Existe? No existe. No existe el antiepiléptico ideal. No existe porque tiene una u otra características. Pero generalmente las que tengan la mayor parte de esas características, cinética lineal, que tenga no metabolismo por el hígado y no tenga interacción medicamentosa, sería lo ideal, pero no existe. Todos tienen interacción medicamentosa en menor. Levetiracetam, por ejemplo, se escribe que no. Esta es una de las últimas moléculas y que va muy bien, levetiracetam. Generalmente existe ya en la mayor parte de los seguros cubiertos y casi no tiene interacción medicamentosa, lo cual lo hace bueno. Estas interacciones medicamentosas es entre ellos, ¿eh? Por eso cuando combinamos es a favor o es en contra. Esta es una literatura interesante, pero para decirles de que en la búsqueda del ideal es que se han creado tantos antiepilépticos. Ahora, no hay que estar combinando tanto porque el paciente se siente que el médico no sabe manejar la dolencia que tiene. Y eso no puede ser la sensación que le podamos dejar. Creo que esta es una de las últimas láminas, básicamente para comentarles que con tratamiento adecuado, la mayoría de las personas con epilepsia pueden controlar sus crisis y mejorar la calidad de vida, que es la idea, ¿no? Trabajar, estudiar, etc. O trabajar, estudiar, que es lo que hace ahora la mayor parte de gente, ¿no? Y obviamente si controlo medidas especiales, sobre todo medidas de salud pública, yo creo que se puede controlar muy bien esto. Y bueno, siempre el profesional de la salud debe conocer los primeros auxilios, en este caso de cómo manejar una crisis epiléptica generalizada. Por ejemplo, colocarla en el suelo, no colocar nada en la mano, porque a veces en la boca, colocas en la boca y trituran los dedos o tritura el palito, el lapicero, etc. No poner nada en la boca, solamente para un costado para que ventile mejor.